Entonces, vamos a iniciar. Primero, bienvenidos, welcome al Capital Area Campus del Sistema Universitario Ana G. Méndez. Soy Raúl Medrano, soy el director del campus y el recinto, que se inauguró el 16 de noviembre y que fue un proyecto desde ya hace 2 años que se visualizó en abrir un campus en el área metropolitana de Washington. Nuestro modelo es un dual language model, discipline based, lo cual que significa que es un programa donde el currículum es en ambos, en español y en inglés, en los 2 idiomas. La idea es desarrollar profesionales hispanos que tengan dominio en el manejo de los 2 idiomas en su carrera profesional, ¿no? Entonces, tenemos 29 programas en sí de licenciatura, grado asociado, grado de licenciatura y de maestría en educación, administración de empresas, enfermería, psicología, justicia criminal también. Entonces iniciamos primero con 29 programas y este es el primer semestre que se inició en enero, lo cual que ya termina esta semana. Y entonces, termina en mayo, perdón, y comenzamos con el semestre del verano. Entonces, hay en este momento 160 estudiantes matriculados en el Capital Area Campus. Y estamos aquí orgullosos en Wheaton porque vemos que Wheaton es el centro en sí de la comunidad latina en el área metropolitana de Washington, demográficamente hablando, porque se ubicó aquí en Wheaton por la oportunidad de atraer estudiantes del condado de Prince George's, de Washington, D.C., de Northern Virginia. Tenemos estudiantes que llegan desde Woodbridge, por cierto, a nuestro campus, y también áreas norte del condado, por ejemplo, Frederick County también. Entonces, cuando se investigó dónde se iba a ubicar el campus, pues Montgomery County, el estado de Maryland, fue uno de los lugares más estratégicos en sí para la ubicación del campus. Entonces, permiso. Entonces, con eso quiero también mencionar que personalmente soy miembro de la Cámara de Comercio Hispana de Montgomery County también, y cuando se habló del simposio, el foro sobre el Tratado de Libre Comercio, lo vi como una oportunidad de crear estas alianzas con el sector diplomático, con nuestros estudiantes y facultad. Entonces espero que en el futuro pueda haber más oportunidades de foros como esto para nuestra comunidad y comunidad empresarial. Así que gracias por tu presencia. Quería también hablar de la Cámara de Comercio de nuevo y sus iniciativas como esto y otros programas en el futuro de networking, educación para el empresario y oportunidades de negocio. Espero que también hoy día se intercambian tarjetas de negocios también para seguir creando esas alianzas y lazos con el sector empresarial, con instituciones educativas y también con el gobierno local. Y ahora le voy a pasar a Gladys. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar por aquí. Mi nombre es Gladys del Pozo, trabajo en la Cámara, vino de parte como directora de membresía. La Cámara, como saben, lo que trata de hacer es apoyar al empresariado en todo lo concerniente a la parte legal, a la parte, digamos, de desarrollo profesional, a la parte de ampliación de relaciones de negocios también, digamos, y estamos aquí para escucharlos a ustedes
incluso si es que puede ser en forma independiente, en forma abierta, les digo, los invito a poder conversar y escuchar cada uno de los problemas o ideas o sugerencias que puedan tener para crear estrategias o planes que vayan de acuerdo a lo que realmente necesiten, ¿no? Sabemos en general lo que se necesita, pero siempre es muy importante sentir, como que dice, el feeling de cada uno. Entonces, como lo que dice acá, somos nuestros socios para el éxito y lo que queremos lograr. Y se han creado diferentes planes para el año en forma mensual. Uno que se llama el Business Growth Program. Tenemos alianzas con presentadores, aparte, digamos, tener el gusto de tener a presentadores de la Cámara, a representantes de los consulados, ¿no? Tenemos alianzas con speakers nacionales y también internacionales, o sea que vamos a recibir anuncios también de algunas conferencias virtuales que se van a dar con gente de fuera. Tenemos también una conferencia de Business Growth, es un taller de Business Growth en el Marriott del día 27 de abril. Los invito porque va a estar muy interesante. Ahí estamos con un business coach que hemos conversado para programar esta conferencia. El día 10 de abril tenemos también un networking de música, es un networking empresarial, pero con arpas paraguayas. Les va a gustar, mensualmente va a haber esos eventos. Y ahí mensualmente tenemos este evento también de almuerzos inspiracionales, que tenemos invitados que van a compartir un poco los problemas que tuvieron, las estrategias que usaron, los momentos que vivieron y cómo salieron de determinadas situaciones, ¿no? Bueno, los dejo que nomás me tengo mucho tiempo. Muchas gracias y están invitados a participar en la cámara. Gracias. Gracias, Gladys. El nombre mío es Jorge Restrepo. Yo he sido encargado de moderar la sesión de hoy yo estoy en la junta directiva de la Cámara, pero además de eso tengo una empresa que hace estudios de investigación, evaluación de programas, actualmente haciendo evaluaciones en varios países, en Chile, Turquía, Tailandia, los Estados Unidos. Es un placer, es un honor estar con invitados, presentadores del calibre que vamos a escuchar sobre los diferentes tratados de libre comercio y las oportunidades que puedan presentar. El modelo que vamos a seguir hoy es que vamos a tener una presentación individual de cada uno de los presentadores, seguido por unos 10 minutos de preguntas, y al final, si tenemos un poco de tiempo, podemos dejar el foro abierto para alguna otra discusión. Entonces, antes de proceder, quisiera hacer un reconocimiento a Ruby Stemmler, que viene de la oficina del gobernador de Maryland. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias. Asegurándome que todas las personas en la sala hablan español, o alguien que necesite traducción, perfecto. Entonces nos entendemos en un solo lenguaje. Hay dos factores que pueden descarrilar cualquier tipo de negocio internacional. Uno es el no conocer la cultura o el lenguaje. Entonces tenemos esa parte ya lograda. Ahora vamos a entrar en la parte más compleja, que se trata de lo que se está haciendo en los tratados de libre comercio para nivelar el resto de las barreras que existían y entender más sobre las oportunidades que pueden presentarse. Nuestra presentación va a incluir Carolina Acosta, que es consejera de comercio de la oficina colombiana de la embajada colombiana, el señor Martín Caro de ProMéxico y el señor José Corbera de la embajada del Perú. Carolina Acosta es asesora para el Colombian Government Trade Bureau, la agencia voy a dejar enseguida que me corrijan el correcto nombre en español. Ella es responsable por el monitoreo de las políticas de comercio y las regulaciones en el seguimiento que se hace sobre el avance del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, y apoya otras actividades que son relacionadas con la promoción del intercambio bilateral entre ambas naciones. Entre el 2006 y el 2009, Carolina Costa trabajó como asesora legal con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y lideró la facilitación de negociaciones sobre tratados de libre comercio con Canadá, tratados de libre comercio con la Unión Europea. Ha trabajado también en apoyar legalmente los esfuerzos del gobierno en la disputa sobre aranceles y aduanas, medidas aduaneras que fueron presentados ante la organización World Trade Organization, Comercio Internacional. Ha trabajado también como asesor legal a ProExport, que es una agencia del gobierno colombiano que promueve la exportación y la inversión en Colombia. La señorita Acosta es una abogada del Externado de Colombia, de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un posgrado en leyes aduaneras y comercio internacional de la misma universidad, y en este momento es candidata para otro máster en estudios legales internacionales del Washington College en la en American University. Démosle la bienvenida a una palabra de bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Y esta presentación. Entonces, no, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, conocerlos, representar a la misión colombiana y estar dispuesta a contestar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el Tratado de Libre Comercio o la relación comercial bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Bueno, el contenido de la presentación, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la economía, un overview de la economía colombiana, del momento en el que se encuentra Colombia, el mercado potencial de Colombia como un mercado potencial, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos y teniendo en cuenta el estado en el que nos encontramos, el énfasis de la Cámara y digamos la importancia de Maryland para los potenciales que tiene el estado de Maryland con el acuerdo de libre comercio. Entonces, unos key facts sobre Colombia. Ustedes saben, Colombia tiene una posición estratégica en Sudamérica, Latinoamérica. Contamos con el mar Caribe al norte, y con el océano Pacífico. Colombia tiene una población de 47 millones de habitantes, lo que lo hace un mercado potencial de 47 millones de consumidores, y adicionalmente es el segundo país más grande de Latinoamérica de habla hispana. Entonces, de manera proporcional a su población, es una oportunidad para desarrollar negocios de habla hispana. Ahorita nos encontramos impulsando en Colombia el estudio del idioma inglés nuestra idea es tener un país bilingüe que permita ofrecer prestación de servicios y mejorar el intercambio comercial con los distintos socios comerciales. Pues el inglés, nosotros ya sabemos aquí, para nadie es un secreto que el inglés es el idioma de los negocios a nivel mundial, y Colombia quiere ser fuerte a nivel de bilingüismo. Esta es una foto de la ciudad. Bogotá es la capital. Nosotros contamos con varias ciudades principales que están localizadas en el distinto lugares a lo largo del país. Tenemos Bogotá, está en el centro del país. Nuestra segunda ciudad es Medellín. Cali y Barranquilla en los puertos, Santa Marta, Cartagena, en donde se encuentran los puertos con el Caribe, y Cali al nivel de nuestro puerto de Buenaventura en el océano Pacífico. Estas ciudades y alrededor de estas ciudades están concentrados nuestros centros de producción y de manufacturas. Colombia viene, ¿en qué está Colombia? Colombia viene de agotarse
de una década de violencia, de guerra, de conflicto interno, de lucha contra los grupos armados ilegales, pero asimismo Colombia ha hecho un progreso inmenso que el mundo ya está reconociendo. Entonces, nuevos turistas, el turismo a raíz del conflicto interno, el turismo se había ausentado, la inversión extranjera directa se había ausentado, pero ahora estamos dándole la bienvenida nuevamente a los turistas extranjeros, y así medios especializados como Lonely Planet ya lo reconocen, otras revistas como Forbes, Business Week, medios especializados en inversión extranjera directa ya le dan la bienvenida a Colombia y lo destacan como uno de los países y los mercados fuertes en Latinoamérica. Bueno, el Banco Mundial, por ejemplo, en su reporte de Doing Business, ha calificado a Colombia como el tercer país en Latinoamérica más amable para hacer negocios y el número 42 en el mundo. Entonces, ¿cómo se ha logrado esto? Se ha logrado a través de reformas internas, legislativas y de adopción de mejores prácticas para hacer más amable las oportunidades de negocios, fomentar los negocios y tener menos procedimientos engorrosos, de manera que faciliten los negocios y la atracción de inversión extranjera directa. Colombia, entonces, ¿cuál es la importancia de este ranking? Que nos muestra que Colombia ha hecho avances y que se encuentra en un muy buen nivel por encima de países como Turquía, como China, como Italia, como España, pues que son economías importantes, y que Colombia entonces está haciendo un buen ejercicio para salir adelante. Vemos, por ejemplo, con esas reformas internas que les mencionaba, hemos creado un marco legal que le permite y le da protección y seguridad al inversionista extranjero, de tal manera que cuando un americano o cualquier otro inversionista extranjero decide invertir en Colombia, va a tener un marco de reglas claras, jurídicas, estables, que le van a proteger su inversión y le van a permitir salir adelante en su negocio. Vemos, por ejemplo, que en esa calificación Colombia está por encima de países como Perú, Chile, México, Brasil, a nivel de Latinoamérica. El crecimiento de la economía colombiana es un crecimiento que en los últimos años ha estado por encima del crecimiento de la economía, del crecimiento de otros países de economías avanzadas. Esto en proporción con el GDP, con el crecimiento del GDP. Entonces vemos como Colombia se encuentra en las barras azules, y la barra naranja es la barra del mundo, la línea de color verde son las economías avanzadas, donde encontramos, por ejemplo, países como Brasil, México y Malasia. Entonces el desempeño de Colombia ha venido creciendo, y las proyecciones nos muestran que Colombia está en un buen nivel y que va a mantener ese nivel de crecimiento. Medios como la revista The Economist ha señalado que Colombia se encuentra dentro de ese grupo de países de rápido crecimiento. Colombia ha venido desde el año 2000, ha emprendido una labor de fomentar las reglas de juego claras y estables con sus principales socios comerciales. En principio solamente teníamos el acuerdo de libre comercio con la comunidad andina y algunos acuerdos de alcance parcial con algunos países del Caribe. Pero ustedes se pueden dar cuenta cómo ya tenemos varios acuerdos que ya se encuentran vigentes, además de la comunidad andina, como Mercosur, donde se encuentran Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. También encontramos que tenemos un acuerdo con Chile, un acuerdo profundizado con México a raíz del retiro de Venezuela del G3 y de la comunidad andina. Profundizamos nuestro acuerdo con México, pero aún así ahora ya tenemos un acuerdo. Hace 2 meses se firmó el acuerdo nuevamente con Venezuela, porque Venezuela es nuestro socio comercial por naturaleza. Entonces ya tenemos ese acuerdo firmado. Tenemos también con el Triángulo Norte de Centroamérica, en el cual encontramos Honduras, Guatemala y El Salvador. Habíamos negociado con la zona de libre comercio europea, integrada por Noruega, Islandia, Liechtenstein y Suiza. En vigencia ya están Suiza y Liechtenstein. Está pendiente de entrar Islandia y Noruega.
y tenemos en vigencia también nuestro acuerdo con Canadá, que a finales o mediados del año pasado despertó mucho interés aquí en Estados Unidos, porque pues Canadá es un socio competidor importante para el mercado americano, y cuando eso despertó un poco la alerta de la necesidad de que el acuerdo con Estados Unidos y Colombia siguiera adelante, y a raíz de ello fue que logramos que el Congreso americano en octubre del año pasado aprobara la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. El acuerdo entre Estados Unidos y Colombia se había firmado desde el 2006 y desde ese entonces había quedado como en el limbo, porque estaba pendiente de aprobación por parte del Congreso americano. Ya, ¿qué pasa ahora? ¿En qué momento estamos? Una vez Colombia ya agotó todos sus trámites internos, ya lo aprobó en su Congreso, ya lo revisó la Corte Constitucional colombiana, y ahora que Estados Unidos ya lo aprobó en su legislación interna, nos encontramos en una etapa de implementación. En esta etapa se reúnen un equipo técnico de Estados Unidos y un equipo técnico colombiano para revisar todos los detalles de la legislación doméstica que tengan que modificarse, con el fin de asegurar que el acuerdo como tal sea efectivo, que todos los compromisos que están planteados en ese acuerdo, cuando una vez entre en vigencia, se hagan realidad. En negociación, actualmente tenemos negociaciones con Corea del Sur, Panamá, Turquía, la Unión Europea ya está firmado, ahí creo que hay un error porque ya está firmado, debería estar en la casilla de los amarillos, y con Israel. También tenemos una amplia agenda prevista para el futuro. Ya iniciamos conversaciones con Japón, con Australia y Nueva Zelanda, República Dominicana y Costa Rica, con la comunidad del Golfo, por supuesto, para la importancia de la inversión extranjera directa en Colombia. ¿Cómo es la tendencia de importaciones en Colombia? En Colombia ha sido una tendencia creciente que se ha triplicado prácticamente en los últimos 7 años, y de ese porcentaje la participación de Estados Unidos es importante. Entonces es importante, pero ustedes ven que podría llegar a ser más alta. Podría llegar a ser más alta, y hay altas expectativas que una vez el acuerdo esté en vigencia, las importaciones americanas en Colombia aumenten y crezcan, dado que esta ausencia del acuerdo durante los últimos años lo que permitió fue que otros socios comerciales incrementaran su comercio. Entonces, por ejemplo, el trigo, que Colombia tradicionalmente importaba trigo de Estados Unidos, la ausencia del acuerdo lo que hizo fue incrementar el comercio de importación de trigo de Canadá e importación de trigo de Argentina. Lo mismo pasa con la cebada, y ha pasado con el algodón, por ejemplo. Entonces, con la entrada en vigencia, Estados Unidos lo que va a poder es tratar de recuperar y ganar nuevamente ese espacio que no había estado perdiendo, pero digamos no había estado aprovechando de la mejor manera debido a la ausencia del acuerdo de libre comercio. Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos han aumentado en un 44% comparado con el año anterior, y se encuentran en un valor de 21 billones de dólares. Asimismo, de Estados Unidos a Colombia, las exportaciones crecieron en un 20%. ¿Qué exporta Colombia? ¿Qué le exporta Colombia a Estados Unidos? Principalmente le exportamos petróleo, oro, carbón. Por parte de nuestros productos agrícolas, nuestro principal producto de exportación es el café, las flores, bananas, los bananos chiquita que ustedes encuentran orgánicos en los supermercados, pues bueno, son traídos principalmente de Colombia. También hay gran producción en Ecuador, pero es uno de nuestros principales productos. Somos fuertes también en textiles y confecciones, y un gran potencial también en productos derivados del metal, o aluminio, hierro. ¿Y qué le exporta Estados Unidos a Colombia? Químicos, maquinaria, equipo de transporte, productos derivados del petróleo, computadores y partes electrónicas, y productos agrícolas o productos
alimenticios procesados. Estados Unidos ha reconocido que Colombia es importante y esto digamos, se confirma en el reporte que se le hace al presidente por parte del Export Promotion Cabinet, que es un comité de expertos, CEOs de las principales empresas americanas. Estamos hablando de IBM, Walmart, Citibank, distintos representantes CEOs de estas grandes empresas americanas, que le asesoran al presidente de los Estados Unidos sobre cuáles mercados, hacia dónde debe dirigirse para el crecimiento y sostenimiento de la economía americana. Pues bien, dentro de ese documento Colombia aparece en 5 de las 8 prioridades. Entonces, ¿cuáles prioridades? En sostener un mercado, promocionar las exportaciones y el acercamiento de negocios entre Estados Unidos hacia Colombia, eliminar las barreras comerciales existentes entre ambos mercados, y llevar misiones comerciales de Estados Unidos hacia Colombia. Entonces, Estados Unidos también ha reconocido que Colombia es un mercado importante para el crecimiento de su economía, que es un socio comercial importante, y pues nuevamente prueba de ello fue la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio a finales del año pasado. Ahora, ¿qué impacto tiene entonces para Maryland? Las principales importaciones de Maryland como estado, desde Colombia, encontramos que son los productos, el gran porcentaje son los productos agrícolas, los minerales, los productos de textiles y confecciones, químicos, nuevamente los productos de alimentos procesados, y digamos otros. Entonces, en estas categorías es donde Maryland tiene potencial de exportación a Colombia. Entonces, si ustedes tienen negocios o tienen interés en exportar a Colombia desde Maryland, estos son los sectores a los que hay que enfocarse. Han crecido, esta gráfica es bien interesante porque se puede ver cómo en los últimos años ha crecido las exportaciones de Maryland a Colombia. Entonces, en el 2011 se exportaron 92 millones de dólares, y dentro de todos los estados, dentro de todo el número total de estados, Maryland es Colombia es para Maryland el exportador número 29. Entonces es importante y es el quinto en Latinoamérica. Entonces es un mercado importante para Maryland, para las exportaciones de Maryland. Y desde el 2005 entonces vemos que esas exportaciones han representado un crecimiento del 400%. Entonces imagínense cuánto más podría crecer si tuviéramos el acuerdo vigente. Nuevamente una comparación de los principales productos de exportación, entonces aquí son los productos que importa Colombia desde Maryland. Entonces las exportaciones de Maryland a Colombia, y no varían realmente los productos y vemos cómo se muestran las tendencias de crecimiento, y nuevamente el petróleo y los productos petróleo y carbón son los que tienen la mayor concentración de exportaciones. Este es simplemente un porcentaje aproximado que hizo la International Trade Commission sobre el potencial para Maryland. Entonces dice cerca o más del 48% de las exportaciones de Maryland a Colombia van a entrar libres de aranceles una vez entre el Acuerdo de Libre Comercio. Entonces ahora enfoquémonos en cada uno de los sectores que tienen potencial. Entonces, por ejemplo, en materia de químicos, vemos que químicos es un sector muy importante para Maryland porque en el 2009 creaba alrededor de 1.500 empleos relacionados con las exportaciones de químicos. Entonces, este es un sector, como lo vimos ya, con gran crecimiento, que ya tiene un poco abonado el terreno porque ya exporta a Colombia y que tiene gran potencial. Actualmente los productos químicos pagan unos aranceles de entre el 5 y el 20%, y el 84% de todo ese mundo de productos químicos van a entrar libre de arancel una vez entre en vigencia el acuerdo. El resto va a estar en un periodo de desgravación a 10 años.
pero el 84% de ese mundo va a entrar inmediatamente. Si el acuerdo de libre comercio entrara en vigencia mañana, ese 84% ya podría entrar libre de arancel a Colombia. Entonces estaría ahorrando ese porcentaje entre 5 y 20%. Entonces, mejores oportunidades de negocio, costos, disminución en los costos, y eso hace más competitivo y más atractivo el mercado americano para este tipo de productos. En materia de productos de petróleo y de carbono, este sector también actualmente paga entre 5 y 10% de aranceles, y el 33%, sí, digamos, es un poco digamos, es un sector que se va a desgravar más lentamente comparado con químicos, pero que también tiene potencial. Entonces, este también hay que tenerlo como en la mira de los negocios. Este también es importante, que son los productos metálicos o productos de metal o derivados del metal. Entonces, también crearon alrededor de 400 empleos relacionados con las exportaciones de este tipo de productos en Estados Unidos, y cerca del casi el 50% de ese mercado va a entrar libre de arancel una vez entre en vigencia el acuerdo. Equipos de transporte, también vemos que tiene un impacto importante en empleos. A 2009 no habían cifras más actualizadas, pero a 2009 tenemos que este sector generaba 500 empleos. Entonces, y tiene mucho potencial, porque el 95% de todos estos equipos de transporte van a entrar libre por ciento de arancel. Entonces, Colombia tiene en estos momentos una sed de construcción de infraestructura y necesidad de transporte, no solamente equipo de transporte, sino para la construcción de las carreteras, para transporte de personas y de carga. Colombia necesita adquirir de este tipo de artículos, y por eso es que van a entrar libre de arancel una vez entre en vigencia el acuerdo. Este es otro sector que es un nicho muy importante, y es los computadores y las partes electrónicas. Entonces, Colombia ha triplicado este mercado prácticamente en los 2 últimos años. Es un mercado en crecimiento, es un mercado al que Colombia le está apostando, y vemos que se ha generado generaba en el 2009 alrededor de 3.300 empleos, y que también prácticamente va a entrar libre de arancel una vez entre en vigencia el acuerdo. ¿Por qué es importante? Porque Colombia está desarrollando muchas oportunidades en materia de servicios. Entonces, Colombia tiene un compromiso de expandir su banda ancha de internet y de llevar la televisión a todas las regiones y a todas las regiones del país. Entonces, en la medida en que ese es su propósito, pues mayores computadores se van a tener que comprar, que adquirir, y por supuesto todo lo que esté relacionado con las partes eléctricas y todo el campo de sistemas y de tecnología de la información va a tener que importarse. Entonces, ese es otro nicho de mercado importante. Oportunidades con del e-commerce o comercio por internet. Ese es un mercado muy importante en Colombia. Digamos, en Estados Unidos ya estamos acostumbrados. Aquí la gente, el consumidor entra a Amazon y con un solo clic compra lo que quiere y tiene todo a su disposición. En Colombia esto es una práctica que tiene que empezar a crearse, y que hay que enseñarse, y que tiene que descubrirse, el consumidor lo tiene que descubrir. Entonces, empresas como Amazon, que ya están tan bien posicionadas en el mercado americano, en Colombia tienen una gran oportunidad. Y por supuesto esto genera una cantidad de sectores que deben desarrollarse, por ejemplo la banca online. Entonces, si bien Colombia está dando pasos en ese sector, y su sector financiero es un sector importante, un sector estable, un sector moderno, tiene que hacer asociaciones con el comercio para poder desarrollar este nicho de mercado que tiene gran potencial en Colombia. Como les mencionaba, oportunidades en el mercado de la tecnología de la información. Colombia tiene un mercado creciente en software y en hardware, entonces aquí hay una posición súper importante. Colombia es el segundo país más grande de Latinoamérica
en crecimiento de este sector. Entonces es un potencial para explotar. Vemos entonces que en materia de servicios y de comercio en materia de servicios y comercio de bienes, el acuerdo de libre comercio lo que va a hacer es eliminar aquellas barreras al comercio que pueden distorsionar la relación bilateral entre ambos países, generar un marco estable de negocios. Nosotros vimos cómo cuando expiraron las preferencias arancelarias, Colombia goza de las preferencias arancelarias de ABDEA, muchos negocios sufrieron porque había una inestabilidad en las reglas del juego. En cambio, si ya tenemos un acuerdo vigente que señala claramente los compromisos, claramente las obligaciones, claramente las responsabilidades de cada una de las partes, pues muchos negocios van a poder generarse sin temor a que en el día de mañana se las cambien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el ABDEA? El ABDEA, como es una concesión unilateral de Estados Unidos a Colombia, en cualquier momento puede retirarse o no renovarse, entonces pone en riesgo los negocios. Y de la mano a estos sectores a los que Colombia le está, digamos, en los que Colombia tiene una necesidad de importar y tiene una necesidad de fortalecer y de recibir insumos del exterior, Colombia le ha apostado a unos sectores a nivel nacional que necesitan, que los identificó como aquellos sectores que van a sacar adelante el país, que van a jalonar la economía, no solamente colombiana, sino la economía de la región. Entonces se llevó a cabo un programa que se llama el Programa de Transformación Productiva y se identificaron estos sectores. El primer sector que se identificó es el mercado de servicios de los BPO outsourcing. Entonces en Colombia, y de allí nuevamente lo que decía al principio del reto que tenemos de que Colombia se vuelva un país bilingüe. Entonces lo que queremos es, uno de los ejemplos de este sector es convertirnos en un centro o call center de servicios, donde ustedes muchas veces llaman, por ejemplo, tienen un reclamo de AT&T o de Bank of America y les contestan personas en México, personas en Centroamérica. Ahora lo que queremos es que Colombia preste también esos servicios. Entonces tenemos una ventaja y es que tenemos un español un poco más neutro, según la Academia Real de la Lengua Española, no lo digo yo. Entonces es un potencial para prestar este servicio. Nuevamente, software, tecnologías de la información, cosméticos. Nosotros en Colombia tenemos, bueno, la base de Jambal, que es una empresa no es americana, es europea, pero pues asimismo queremos invitar a que inversionistas americanos lleven sus negocios y desarrollen sus plantas de negocios en materia de cosméticos y productos de belleza en Colombia, y de la mano les ofrecemos los servicios de salud. Colombia, ustedes me imagino que las señoras sobre todo saben que en Colombia es muy famoso por sus cirugías estéticas, por sus servicios de odontología y de salud a muy buenos precios y muy buena calidad. Entonces lo que queremos es sacar un provecho de ese potencial, de ese conocimiento en materia de salud que tenemos. Lo que se está haciendo ahorita es, paralelamente a las clínicas de belleza y clínicas de salud, se están creando unos hoteles que prestan todo el servicio de acompañamiento postoperatorio. Entonces este es un potencial también que encontramos en Colombia. La industria automotriz. En Colombia está, por ejemplo, Sofasa, bueno, no se me escapan las otras ensambladoras que están, Mazda, por ejemplo, pero no hay ensambladoras americanas. Entonces es un potencial, por ejemplo, para la industria automotriz colombiana. En Colombia somos reconocidos por el diseño de confecciones. Entonces Estados Unidos es un mercado grandísimo al cual le podemos exportar nuestros diseños en materia de confecciones, diseño gráfico. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto sus tarjetas de presentación, cuánto cuesta hacerlas aquí en Estados Unidos. En Colombia tenemos unos precios mucho más competitivos, unos profesionales dedicados a innovar en materia de diseño. Entonces queremos fortalecer esa área, ese servicio.
Energía eléctrica, Colombia le exporta energía a la región, le exporta a Centroamérica, le exporta a Venezuela, a Ecuador, entonces pues es otro sector que tiene potencial. Y hacia el futuro tenemos, por ejemplo, el área de chocolatería y productos derivados de los dulces, el aceite de palma o el aceite vegetal, los camarones y el ganado. Pero pues obviamente estos sectores están un poquito más atrás, están hasta ahora empezando a hacer la tarea, y los primordiales, los que ya han venido trabajando desde varios años atrás, son los 8 primeros en los cuales hice énfasis al principio. Ahora esta parte viene ya en español, y es porque muchas veces la comunidad latina que no tiene todo el manejo suficiente del idioma inglés y quiere saber hacia dónde tiene que dirigirse para empezar a hacer su investigación de cómo exportar algo, qué potenciales tengo, a dónde me dirijo, quién me orienta. Entonces tenemos que, en materia de política comercial y de temas regulatorios en general, está la Oficina Comercial en Colombia. Les he enunciado los 5 integrantes que somos en la oficina, están los correos electrónicos y el teléfono para que ustedes pueden contactar fácilmente. Tenemos ProExport, que es nuestra entidad encargada de promoción de las exportaciones y de acompañamiento al inversionista extranjero. ProExport tiene 7 representaciones en los Estados Unidos. Entonces aquí en Washington tenemos un representante de ProExport, en Nueva York, en Chicago, en Miami, en Atlanta, Houston y Los Ángeles. También tienen los datos de contacto y la persona para que ustedes pueden contactar. Cuando tienen preguntas generales sobre qué arancel, cuánto es el arancel que pago, cómo clasifico este bien, tenemos una herramienta interactiva un poco compleja, debo admitirla, pero que ahí está, por parte de nuestra DIAN, que es como nuestra autoridad aduanera y tributaria en Colombia. Tenemos un catálogo de exportadores colombianos, entonces, que encuentran en las páginas amarillas, y ahí está el link. Entonces ustedes no, sino que entren a la página, quieren buscar una empresa colombiana que les exporte confecciones o que les exporte cualquier cosa, está el índice alfabético, un directorio muy completo, se van a encontrar. Como tenemos la presentación digital, con tu permiso, ¿podemos enviar la presentación a los que están inscritos? Sí, porque es mucha información. Y una aclaración es, la presentación está siendo grabada, entonces se puede colocar tanto los archivos como el archivo de video en el sitio web de la Cámara de Comercio. Muy bien, perfecto. Si quieren leer más o investigar un poco más acerca de los beneficios, o quieren ya acercarse directamente al texto del acuerdo, lo tienen en español a través de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Colombia, o a través de la página de USTR en inglés aquí en Estados Unidos. Nuevamente, el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una herramienta muy útil, que además no solamente cuenta con información acerca del Tratado de Libre Comercio de Colombia, sino de los distintos acuerdos de libre comercio que cuenta la región y con los que cuenta el mundo. Y a través de esta herramienta ustedes pueden encontrar muchísima información útil, comparar los acuerdos, entonces es muy útil. Estados Unidos tiene como reto exportar, incrementar sus exportaciones. Yo creo que ustedes han escuchado hablar de la National Export Initiative, que es una iniciativa muy propia del presidente Obama, que lanzó hace 2 años y que es una herramienta de su gobierno, de su gestión, para reactivar la economía. Entonces ahí encuentran mucha información sobre potenciales mercados y sobre cómo llevar las exportaciones, cómo exportar desde Estados Unidos a distintos países. Entonces esa herramienta también es muy útil para ustedes. Cuando quieren ya decidieron que quieren exportar un producto específico, Estados Unidos cuenta con una oficina de servicio comercial que acompaña a sus exportadores. Entonces aquí les adjunté los datos de contacto de las personas que les pueden dar orientación.
Y cuando ya tengan, digamos, inquietud sobre cómo invertir y ya los aspectos legales propios, más específicos, ProExport también acompaña a quienes están interesados, pero online también hay un catálogo disponible para mayor información. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí, pregunta, por favor. Ok, perfecto. Yo creo que también en este sector, en el área metropolitana de Washington, muchos de los empresarios que tienen su negocio o servicio en el área, creo que hay más tendencia posiblemente de poder ofrecer algunos servicios profesionales. Entonces, y creo que yo creo que eso sería un interés para muchos aquí, porque yo creo que muchos aquí ofrecen más que todo servicios que en sí un producto en sí, y el producto es el servicio. Entonces me gustaría ver más oportunidades y convenios donde podemos entrar en más detalles sobre los servicios profesionales que se puede ofrecer a Colombia, de aquí para allá. Sí. Digamos, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que un acuerdo es bilateral. Entonces, así como profesionales americanos pueden prestar sus servicios en Colombia, profesionales colombianos también pueden prestar sus servicios en Estados Unidos, y eso es importante porque es bilateral. Hay una serie de, hay una serie de profesiones, están tal vez algunas ingenierías que ya podrían entrar a prestar los servicios, una vez entre el acuerdo de libre comercio en vigencia, podrían entrar a prestar servicios en Colombia, no todas, porque se requiere que haya un acuerdo entre las asociaciones profesionales, digamos ya a nivel privado, con sus pares en Colombia, o sea, entre la asociación privada, la asociación de profesionales americano y colombiano tienen que hacer un convenio, un acuerdo. Entonces, una vez entrado en vigencia, hay un potencial para ese tipo de profesiones. Otras, como servicios médicos, como profesionales, servicios legales, toman un poquito más de tiempo, pero están recogidas en el acuerdo como profesiones que hay que explorar para el futuro. Entonces, hay un potencial ahí. En el ambiente de bienes y raíces no ha nombrado nada. Puede hacerse libremente inversiones de bienes y raíces por capital americano en cualquier lado de Colombia. ¿Hay alguna restricción? ¿Algún mecanismo que entra bajo este tratado? No, actualmente incluso no hay ninguna restricción. Cualquier americano puede comprar en Colombia. Lo único es que tiene que hacerlo por el ingreso de capital, tiene que hacerlo por el medio adecuado, que es a través del Banco de la República. Entonces, cualquier entidad bancaria puede prestarle el servicio y puede acompañarlo en ese proceso de inversión. El servicio de profesionales de bienes raíces en Colombia, yo creo que tiene un potencial para ser explotado también en el país. Teníamos creo que 2 preguntas más, luego vamos a un break y luego continuamos con otras presentaciones para terminar a tiempo. Mi pregunta se basa en Colombia maneja el peso como moneda nacional. Las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia serían dólares, lo cual haría que los productos que se exportan de aquí hacia allá sean más costosos que los que se producen allá. Cuando se ponga en vigencia este tratado, ¿cómo van a manejar la moneda para que los productos que van de aquí hacia allá no sean más costosos que los de allá? Porque el peso colombiano es mucho más bajo que otras monedas. Sí, Colombia tiene una economía estable, muy estable. Y eso se vio, por ejemplo, a raíz de la crisis económica del 2008. Colombia no se vio afectado tanto como otros países de la región. Entonces, Colombia tiene un manejo serio a través del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, y ha sido reconocido incluso por el Fondo Monetario Internacional, por las entidades, por las organizaciones internacionales, por el manejo de estabilidad que le ha dado a la tasa de cambio. Entonces, la entrada en vigencia de este acuerdo de ninguna forma va a modificar las políticas monetarias del país, ni las políticas tributarias del país. Eso incluso es una excepción del tratado, y no se va a ver afectado. ¿Qué pasa? Las negociaciones se hacen, eso depende mucho del acuerdo entre privados. Las negociaciones generalmente se hacen en dólares,
y yo creo que la competitividad del producto cuando se ha vendido depende de cómo sea la negociación como tal y de la competitividad que tenga el vendedor para llegar al otro mercado. Entonces... Sí, tengo dos preguntitas, no son breves. ¿Hay alguna estimación de cuántos colombianos hay en el área metropolitana de Washington y en Estados Unidos? Una estimación, por supuesto. No hay estadísticas oficiales. Yo la verdad, esa información la maneja el consulado de Colombia en sus distintas áreas. Yo desconozco el número, pero con mucho gusto puedo averiguar y responder su inquietud vía correo electrónico. Y la otra... En el sitio web del censo de los Estados Unidos hay estadísticas y Colombia está entre los primeros 5 países de presencia o sea, en términos de presencia de personas de origen colombiano que viven en los Estados Unidos. Y en el recinto es el tercer grupo demográfico más. En ser Perú, Colombia, Perú, El Salvador, Colombia y los otros países representados. Lo otro que me interesa mucho es, existen algunas organizaciones, por ejemplo, las asociaciones de los gremios, por ejemplo, que puedan dar algún tipo de certificación acerca de las compañías. Por ejemplo, si yo estoy interesado en poder comprar productos o servicios de alguna compañía, ¿hay alguna forma en que yo pueda, por ejemplo, tener algún review acerca de ello? No sé si me entienden la pregunta. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, comprobar y tener un poquito más de buenas referencias acerca de una compañía antes de yo poder empezar a comprarle? Bueno, digamos, las compañías que ya tienen experiencia exportadora y una experiencia exportadora seria de negocios están recogidos por ProExport. Entonces, a través de la página de ProExport uno tiene acceso a todas las empresas exportadoras colombianas. Las que tienen potencial exportador, es decir, que aún no han exportado pero tienen ese potencial, generalmente nunca van solas, generalmente siempre van acompañadas del gobierno. No tenemos, digamos, una entidad que preste los servicios de calificar a los exportadores. O sea, no la tenemos más allá de mostrar cuáles son las empresas colombianas que tienen que exportan y que son serias. Pero, por ejemplo, por solamente dar un ejemplo, la Asociación de los Productores Textiles, por ejemplo, me imagino que de los 80 asociados que pueda tener, a lo mejor de ellos 20 solamente son los que ya tienen experiencia exportando, los otros no tienen experiencia, no lo han hecho nunca, pero potencialmente sí pueden ser, y puede ser que tengan un muy buen producto. ¿Hay alguna forma en que, por ejemplo, esa asociación diga, mira, ellos son asociados nuestros, son gente que tienen este currículum, ¿eso se puede? Sí, ¿o no? digamos, indudablemente cada asociación está interesada en que su sector crezca y en promocionar a sus asociados. Nosotros tenemos la Asociación Nacional de Empresarios, ANDI, que tiene todos los sectores prácticamente de la economía representados, y hay un gerente para cada sector. Entonces está el gerente del sector textil y confecciones, el sector de alimentos, el sector de no sé, se me escapan ahorita, pero claro, están todos los sectores y está la página, es andy.com. A nivel no solamente de Colombia, sino en cualquiera de los esfuerzos, la Cámara, por ejemplo, organizó hace unos años una visita a El Salvador. Entonces, hay algún tipo de esfuerzos que se pueden, si hay suficientes personas interesadas, que se pueden organizar ese tipo de esfuerzos para ir a visitar. Además de eso, los country desk del gobierno de los Estados Unidos, e inclusive el Departamento Económico de Maryland, prestan algunos de esos servicios de asistencia para identificar un poco más de otra información que no sea directamente del cliente. En el Estado de Maryland. El Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Maryland. De hecho, todavía no me toca presentar, pero nosotros tenemos una función parecida a la que hace ProExporta y recibimos esa pregunta constantemente. Si gusta al rato que presente, claro, claro. Entonces, en este momento lo que podemos hacer es, vamos a ir a un break. Hay una pregunta que de pronto la podemos hacer al final, que me llegó antes de la presentación, que va a ser para todos. Es sobre el acceso o la eliminación de barreras para acceso a servicios, prestar servicios a las agencias de gobierno. Y de pronto en la parte jurídica o en la parte de legislación o de los tratados mismos. Entonces, pero de pronto lo podemos tratar más adelante. Vamos a tomar 10 minutos
Y son las 10 y 10. 10 a y las 15. 10. Perfecto, 10 y 15. Los servicios están al fondo y a la izquierda. Gracias. De verdad. Ok. Muy oportuno. De nuevo, Carolina. Muy bien, yo estoy realizando la delegación de la Muy bien. Estoy interesada en Colombia. No se nos va, ¿verdad? Aunque queramos conservarlo.